Mi nombre es Estela Ramírez, soy de Puebla, México, hija de doña Hermelinda y de don Pedro, gente sencilla de la tierra. Crecí entre calles de adoquín, aromas de tamales y misas matutinas de domingo, herencias que me acompañan hasta hoy como tatuajes invisibles. Desde niña, mi puerto seguro siempre fue mi fe. Tengo 49 años y, hasta el último cabello, fui reconocida por todos como mujer temerosa de Dios y esposa dedicada. Mi corazón siempre se guió por las oraciones y los consejos de mi madre, que en la juventud, con las manos firmes y la mirada serena, me enseñó: Estela, lo más importante es mantener el corazón limpio y la conciencia en paz. Yo intentaba, con todas mis fibras, no defraudar. Mi esposo, Joaquín, era albañil. Un hombre de pocas palabras, honesto como pocos. Él venía de Tepeaca, ciudad vecina, y cuando se enamoró de mí, prometió que me daría una vida digna, a la sombra de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra protectora. No teníamos grandes posesiones, pero nunca nos faltó nada esencial. La mayor alegría de mi existencia llegó en forma de una niña, Bianca, que nació fuerte y sana en 1997, con ojos negros brillantes y una sonrisa que parecía una bendición. Desde la ventana de casa, podía ver la pequeña iglesia, y todas las mañanas, antes que nada, me arrodillaba en la alfombra gastada de la sala para agradecer y pedir protección para mi familia. La imagen de la Virgen de Guadalupe siempre fue mi compañera, mi confidente silenciosa. En el aniversario de boda, Joaquín me regaló un cuadro de ella, enmarcado con hilos dorados. Después de aquel día, nadie me vio iniciar o terminar un día sin dirigir unas palabras a la Madrecita del Cielo. Bianca creció en ese ambiente de fe, nunca faltó a la catequesis, aprendió a rezar el Ave María y acompañaba las procesiones sosteniendo mi mano. Yo estaba atenta a cada paso, orgullosa de verla convertirse en una joven tan íntegra y amable. Mi casa era sencilla, pero llena de vida. Las mañanas comenzaban temprano, con el sonido de la campana de la iglesia a lo lejos y el perfume del café mezclado con el de las rosas que yo cultivaba en la ventana. Casi todas las noches, alrededor de la mesa de la cocina, nos asegurábamos de compartir las pequeñas alegrías y derrotas del día. Joaquín era reservado, pero no dejaba que faltara el cariño, y Bianca era curiosa, llena de preguntas, siempre queriendo entender el sentido de las cosas. Para muchas vecinas, yo era una referencia. No fueron pocas las veces en que alguien tocó a mi puerta pidiendo consejos o una palabra de consuelo en tiempos de dolor. Eso me enorgullecía, pero también me hacía cargar con el peso silencioso de la responsabilidad. Fui catequista durante años, organizaba el altar en las fiestas de Nuestra Señora, participaba en el apostolado de la oración. El padre Celso, nuestro párroco, me confiaba las tareas más delicadas de la iglesia: limpiar el altar, lavar las vestimentas, acoger a familias en duelo. La iglesia era mi refugio y, por mucho tiempo, mi espejo fue la mirada de los demás. Yo quería expresar una fe tan inquebrantable por fuera como la que intentaba cultivar dentro de mí. Pero, claro, nadie es de hierro. Detrás de la sonrisa y las palabras edificantes, existían angustias, dudas y deseos que procuraba silenciar, esperando que oraciones transparentes pudieran ser suficientes para calmar cualquier tumulto del alma. Bianca, desde pequeña, fue mi orgullo y mi esperanza. Yo procuraba darle lo que no tuve, enseñarle a ser fuerte sin perder la ternura. Había en nuestra relación una complicidad silenciosa, una alegría sencilla al compartir rituales diarios, la oración antes del desayuno, los paseos por el mercado e incluso las conversaciones camino a la escuela, cuando aprovechaba para explicar las enseñanzas de Jesús. A los ojos de nuestra vecindad, éramos una familia ejemplar, de esas que parecen personajes del libro de oración. Nada en mí parecía fuera de lugar, y Bianca era el espejo impecable de lo que Joaquín y yo considerábamos una buena hija. No puedo negarlo, me enorgullecía de nuestra reputación, aunque sabía lo peligroso que es confundir apariencia con esencia. Mi nombre siempre fue motivo de respeto en Puebla. Me invitaban a bautizos, fiestitas y fiestas patronales. Incluso en velorios, me llamaban para consolar a quien más lo necesitaba. Y, en todos esos momentos, mi fe parecía afirmarse como una muralla, protegiendo mi casa contra chismes y envidias, manteniendo todo en armonía, al menos en la superficie. Por fuera, sí, parezco tranquila ahora, pero es imposible negar que, a veces, una inquietud silenciosa llamaba a la puerta de mi corazón. Cuando veía a las familias sonriendo, o escuchaba a Bianca preguntarme sobre el pasado de su padre o sobre detalles de nuestra juventud en los bailes de Puebla, sentía una opresión profunda, casi como si algo mal resuelto vibrara dentro de mí, solo esperando el momento de revelarse.
Y, a veces, al contemplar el viejo cuadro de la Virgen de Guadalupe, temblaba por dentro, ¿realmente podría esconder toda mi vida detrás de sonrisas y oraciones? La fe llenó los principales vacíos de mi alma, pero nunca extinguió las preguntas o las sombras. A pesar de las buenas intenciones, sentía que, lejos de las miradas ajenas, guardaba secretos. Mi rostro era pura devoción, pero el corazón, a veces, parecía librar una batalla desigual entre lo que es correcto y lo que es demasiado humano. La vida está llena de rituales diarios, pequeños gestos que, sumados, nos dan sensación de paz. Solo que ciertos dolores son como arena fina, se escapan incluso por las grietas más pequeñas. Lo que vine a contar en esta confesión tiene sus raíces clavadas hace muchos años, en una época llena de luz, pero también de decisiones que me acompañaron en silencio. Cada vez que Bianca me miraba, sonriendo, era como si viera en ella toda la inocencia del mundo, y me preguntaba, ¿algún día descubriría cuánto de mí era sombra, no solo luz? Hoy, llevo en los ojos el cansancio de quien fingió fuerza durante años y en el pecho, la esperanza de que todo lo que fui, para bien y para mal, pueda finalmente ser entendido, y quizás, quién sabe, perdonado. Esta soy yo, Estela Ramírez, mujer común de Puebla, cargando a cuestas la devoción de una vida entera, rodeada por vecinos devotos, hija de buena gente, madre dedicada, esposa leal. Pero como todas las personas, llevo cicatrices profundas, y es sobre ellas, y sobre todo lo que intenté ocultar, incluso de mí misma, que decidí, al fin, abrir mi corazón, con la esperanza de que mi verdad, por más dura y humana, encuentre algún descanso. Sé que muchos creen que la vida está hecha de elecciones claras, negras o blancas, correctas o incorrectas. Para quienes siempre me vieron como un ejemplo, tal vez sea difícil entender cuánto dolor puede caber en alguien que todos consideran virtuoso. Pero es en la rutina simple, entre cortar rosas en el patio y preparar el almuerzo, que el pasado llama a mi puerta, silencioso, insistente, recordándome todo aquello que la fe no logró borrar por completo. Mi juventud no fue diferente a la de otras muchachas de Puebla, fiestas en el salón de la plaza, bailes bajo las luces de colores y ese perfume tibio de tierra mojada en las noches de lluvia. Joaquín, cuando me pidió matrimonio, tenía manos callosas y ojos de promesa. Imaginé que allí estaría mi puerto seguro. No me equivoqué, él era realmente un buen hombre. Pero nadie cuenta en las telenovelas, ni en las homilías, que el corazón, a veces, juega malas pasadas incluso a los más devotos. Joaquín comenzó a trabajar lejos poco después del matrimonio, aún antes de soñar con hijos. Él iba donde había trabajo. Al principio, la nostalgia era solo nostalgia, pero, con el paso del tiempo, se convirtió en un silencio pesado dentro de casa, de esos que solo aumentan por la noche. Pablo, por su parte, siempre fue una presencia constante en nuestra vida, amigo de la infancia de mi esposo, compañero de tantas luchas. Comenzó a visitarme con cada vez más frecuencia, trayendo noticias de los amigos, de los compañeros de Joaquín, ayudando en los pequeños desafíos del día a día. Fuimos creando, sin darnos cuenta, un vínculo silencioso, confianza, afecto, una intimidad que creció lentamente. Yo reía con las historias de la infancia, sentía el consuelo de alguien que me comprendía, y, en medio de las conversaciones, compartíamos nuestras preocupaciones. Siempre procuré mantener el respeto, pero había noches en que la soledad parecía devorarlo todo a mi alrededor. Y fue en una de esas, sin preverlo, que la debilidad se hizo más grande que mi juicio y un abrazo se transformó en más de lo que debía. No hubo plan, ni intención, solo la búsqueda de consuelo de dos corazones cansados. De aquel instante breve y cargado de culpa, nació Bianca. Joaquín nunca supo la verdad y, en el fondo, todos creían que ella había heredado solo mis facciones. Pablo, marcado por el arrepentimiento y el respeto, optó por el silencio. Nunca más cruzó ningún límite, se quedó solo como un viejo amigo de visitas distantes, cauteloso. El secreto fue escondido a toda costa dentro de mí, como polvo en los rincones más oscuros del corazón. El amor maternal que sentía por Bianca era inmenso, pero nunca dejaba de ser tocado por la duda, ¿y si se enteran? ¿Y si el mundo sabe quién soy realmente? Los años pasaron, y cada cumpleaños de Bianca era una mezcla de fiesta y culpa. En los momentos más íntimos, arrodillada ante el retrato de la Virgen de Guadalupe, suplicaba perdón. Repetía decenas de veces las oraciones, pidiendo que Dios mirara mi corazón y entendiera las razones de mi error. Fue solo una vez, madre. Nunca más, decía en silencio, guardando todas las lágrimas para la penumbra del cuarto, después de que todos dormían. Aún así,
el pecado no desaparecía, solo cambiaba de lugar, de peso. Llegué a pensar en confesarme años atrás, pero siempre me convencía de que sería capaz de proteger a mi familia de aquella carga, que nadie necesitaba pasar por lo que se había convertido en mi único tormento interior. El tiempo hace un trabajo extraño con los secretos, cambian de forma, crecen en silencio. Bianca creció, fue a estudiar fuera un tiempo, volvió con ideas nuevas, más independiente, cargando un poco de la misma valentía que siempre admiré en su abuela. Solo que, con el tiempo, surgieron comentarios. Parientes lejanos notaban sutilmente que ella no se parecía tanto a su padre. Yo desviaba el tema, fingiendo no oír. Hasta el día de aquella tarde calurosa de domingo, cuando toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños del sobrino menor. La gente reía fuerte, el olor de la carne asada se mezclaba con el sonido de los niños corriendo, y yo, parada cerca de la mesa de postres, sentía un miedo que no sabía explicar. Fue entonces que una prima de Joaquín, sin malicia, comentó en voz alta: «Bianca es hermosa, ¿verdad? Tan diferente, parece hija de otra familia». Pésimo momento, frase desafortunada, pero entre las risas, Bianca se puso seria, con los ojos clavados en mí. «Dime, mamá, ¿por qué todo el mundo dice que no me parezco a papá?» El salón entero enmudeció al instante, y la sangre se me escapó del rostro. Intenté disimular, reí forzadamente, pero ella insistió: «Siempre desvías el tema, siempre me miras raro cuando alguien habla, ¿por qué?». Sentí como si todos me observaran, esperando mi reacción, tal vez calculando respuestas. No pude decir nada. Negué, moví la cabeza, diciendo que aquello eran solo tonterías de familia. Pero algo definitivamente cambió en ese instante. A partir de ese día, Bianca se volvió más distante, una mirada interrogante se cernía sobre nosotros. En casa, el silencio se volvió aún más denso, las comidas, más cortas. Cuando caía la noche, me encontraba paralizada ante el retrato de la Virgen de Guadalupe, con ganas de desaparecer, de volver en el tiempo, de borrar toda aquella vergüenza. Pasé noches en vela, repitiéndome a mí misma que era fuerte, que Dios habría de comprender, pero todo sonaba falso. Lágrimas discretas empapaban mi almohada, y sentía que con cada mentira, me alejaba un poco más de mí misma. Una tarde, sola en la iglesia, asustada como una niña, no pude soportar más el peso. Miré la imagen de Nuestra Señora, temblaba por dentro, y comprendí que había llegado a mi límite. Ya no quería vivir huyendo de miradas, con el alma hecha pedazos. Necesitaba el perdón, necesitaba enfrentarlo todo, por Bianca, por mí, para respirar otra vez. Decidí en ese instante, iría a buscar al padre, confesaría todo, aunque me costara cualquier fachada, cualquier respeto o cariño conquistado en años. Cuando tomé esa decisión, un miedo helado recorrió mis venas, pero junto a él, por primera vez en mucho tiempo, sentí un hilo de esperanza. La esperanza de que, tal vez, al revelar la verdad, mi alma finalmente recuperara algún alivio, que el amor de madre pudiera ser más fuerte que cualquier vergüenza, que mi historia borrara la sombra del error y, quién sabe, ayudara a Bianca a ver no solo a la madre perfecta que intenté ser, sino a la mujer imperfecta que luché por ocultar. Ya no tenía sentido protegerme detrás de silencios, quería, necesitaba y merecía salir de las tinieblas, incluso si la luz me exponía por completo. Con ese pensamiento, fui a la iglesia ese miércoles, con pasos lentos y el corazón acelerado. Me senté en el último banco, respiré hondo, y por primera vez me permití llorar en voz alta, ciertas lágrimas antiguas cayendo de una vez. Esperé hasta que el confesionario quedó vacío, me arreglé la mantilla en el cabello, me sequé el rostro y fui. Sabía que nada sería igual después de esas palabras, pero dentro de mí, algo decía que, si algún alivio aún era posible en mi vida, comenzaría allí, ante el altar y la escucha silenciosa de un sacerdote. Tantas veces me arrodillé ante ese altar, pero entrar al confesionario ese día fue diferente a todo lo que había vivido. Las paredes del pequeño cubículo de madera parecían cerrarse sobre mí, ahogando los sonidos del exterior, incluso el eco del propio corazón. Detrás de la portezuela, sentí el olor peculiar de incienso antiguo y madera usada, como si la fe acumulada de varias generaciones pesara a mi alrededor. Me senté, temblorosa, y por unos segundos solo escuché mi respiración apresurada, intentando encontrar fuerza donde solo quedaba desamparo. Conteniendo el llanto, susurré, con la voz más frágil que jamás había salido de mí: «Bendito sea, Padre, porque he pecado». Al otro lado, reconocí la delicadeza del Padre Celso, el mismo que me vio crecer.
Él esperó un instante, probablemente acostumbrado a los desahogos de las almas afligidas y a los pecados silenciosos que pesan tanto como crímenes. Hable, hija, dijo él en voz baja, casi una invitación cariñosa a abrir las compuertas de lo que nunca divulgué ni a mí misma. Tragué en seco. Todo mi cuerpo temblaba. Hace muchos años, cargo dentro del pecho un secreto que me corroe, y que ahora me hace sentir vergüenza ante el Señor, ante mi hija. Siempre intenté ser un ejemplo para mi familia, para la comunidad, pero, en el fondo, nunca fui verdadera. Las palabras salían entrecortadas, mezclando arrepentimiento, miedo y una necesidad urgente de liberación. Cuando mi esposo comenzó a trabajar lejos, yo era joven, me sentía sola, llena de dudas. Pablo, un amigo de Joaquín, frecuentaba nuestra casa, y en una noche de debilidad, busqué consuelo en sus brazos. Fue solo una vez, padre. De ese momento nació mi hija, Bianca. Al decir su nombre, la garganta se me cerró, y las lágrimas cayeron sin control. Sentí que los pecados de 20 años pesaban juntos, comprimiendo mi voz hasta enmudecer. Mi esposo nunca supo. Crecí viendo a mi niña ser criada como hija suya, y nadie jamás sospechó. Pero ahora, cada vez que miro a Bianca, no veo solo a mi hija, veo también el error que nunca confesé, veo todo el peso de haber vivido en la mentira, incluso intentando ser buena madre y buena hija ante la Virgen Santísima. Por momentos, solo hubo silencio. Era como si las palabras flotaran en el aire, pesando toneladas. Mi niña me confrontó hace algunos días, ante toda la familia. Quiso saber por qué dicen que no me parezco a papá. Sonreí amargamente sin que nadie me viera, sintiendo un nudo en el pecho. Lo negué, padre. Miré a sus ojos y mentí, una vez más. Ahora ella se aleja de mí cada día. Intercambia pocas palabras, me mira con desconfianza. Siento que estoy muriendo poco a poco no solo por mi edad, por dolores en el cuerpo, sino por cargar un alma cansada de mentiras. El padre respiró hondo, y por un tiempo, el único sonido fue su respiración y mi sollozo. Entonces, con voz serena pero firme, preguntó, hija, ¿ya se arrepintió ante Dios, de verdad, en su interior? Asentí de inmediato, casi sin aliento, todos los días, padre. He pedido perdón de rodillas, imploré a la Virgen de Guadalupe que intercediera por mí. Pero la vergüenza no se va. El miedo a herir a mi hija y escandalizar a quienes siempre creyeron en mi conducta me paraliza. Escuché, entonces, una compasión profunda en la voz del padre. Estela, no existe virtud perfecta. Hasta los más santos cayeron ante la debilidad humana. Su dolor no disminuye su dignidad de hija de Dios. La penitencia que más agrada al Señor es la búsqueda honesta de la verdad y la reparación con aquellos a quienes herimos incluso cuando no es posible arreglar todas las consecuencias. Usted cuidó y amó a Bianca, aunque el principio haya sido tortuoso, y eso no se borra. Pero la verdad debe ser puesta en luz, no solo para Dios, sino para su hija. El perdón que busca no está solo en el altar, sino en el regazo de quien más ama. Todo mi cuerpo se deshizo en lágrimas contenidas durante 20 años. Tengo miedo, padre, de perder el respeto de todos, de lastimar a Bianca de formas que no imaginé. Él respondió con dulzura emocionada, cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, él no la expulsó de la comunidad, al contrario, le dijo que no pecara más y siguiera en paz. El camino hacia la paz verdadera pasa por la sinceridad y la humildad, incluso cuando eso cuesta el derecho a ser juzgada. Mire a su hija con el amor de María, reconozca su verdad, pida perdón. No hay libertad mientras el secreto permanezca entre ustedes. Con los ojos cerrados, escuché en silencio la orientación del padre, intentando respirar entre una confesión y otra gana de huir de allí. Su penitencia será profunda, pero su alma florecerá, se lo prometo. Le pediré que rece, durante 21 noches, la oración de la Virgen de Guadalupe, entregando su dolor a ella, pidiendo que ilumine sus palabras y le conceda sabiduría y coraje. Después, escriba una carta sincera a su hija. Cuente toda la verdad, pida su perdón. Entréguele la carta junto al retrato de la Virgen que siempre los acompañó. No se exija una reacción inmediata, Estela, y acepte que el tiempo de curación pertenece a Dios. Respiré empapada por dentro, llorando como una niña. Por primera vez en más de 20 años, sentí que el peso del secreto se alejaba un poco de mi pecho. El padre terminó, bendiciendo, vaya en paz, hija. Confíe en la misericordia, pues Dios hace nuevas todas las cosas.
Y recuerde, la maternidad, antes que nada, es entrega, humildad y fe. Cuando salí, el silencio del altar me pareció un abrazo y sentí, al fin, un destello de esperanza en la oscuridad en que viví tantas décadas. Tendría que enfrentar el juicio, la mirada de mi hija, pero ahora sabía el camino. Ya no sería prisionera del secreto no si hacía florecer la verdad, aunque fuera a costa de lágrimas y nuevos comienzos. Fueron 21 noches de oración, como me pidió el Padre Celso, cada una más larga que la anterior. A los pies del retrato de la Virgen de Guadalupe, entregué lágrimas antiguas, dudas y la inquietud de quien nunca supo, en realidad, lo que era dormir en paz. Recé no solo pidiendo perdón, sino también para que Dios ablandara el corazón de Bianca, por si algún día mi secreto salía a la luz. En cada palabra, sentía la vergüenza mezclándose con una esperanza tímida, era como si, finalmente, permitiera que la luz entrara en rincones de mi pecho siempre cerrados. Comencé a escribir la carta no una, sino 7 veces, y en cada intento derramaba un poco más de mi verdad desnuda. Hablé del amor intenso por ella, del miedo a ser una decepción, de mi humanidad, de las noches de soledad y de las elecciones desafortunadas en un momento de debilidad. Conté que su llegada cambió mi vida, que ni por un instante dejé de ser madre, y que mi mayor deseo era verla libre para construir su propia historia sin cargar el peso de las mentiras de nadie. Pedí, con toda la humildad del mundo, perdón, por no haber contado antes y por haber vivido años entre la valentía y el silencio, intentando protegerla pero, de cierta forma, escondiéndome de ella y de mí misma. Envolví la carta con el viejo retrato de la Virgen, aquel que siempre bendijo nuestros días, y esperé el momento adecuado. No busqué suavizar la verdad, escribí, palabra por palabra, como quien necesita desnudarse ante su propio espejo. Cuando terminé, sentí que mi pecho se vaciaba de un peso imposible de medir. Respiré hondo, cerré los ojos y pedí a Nuestra Señora que iluminara el camino por delante, pues, a partir de allí, ya no dependía de mi fuerza, era entre Bianca y su corazón. Esperé un momento de calma, Bianca había vuelto a casa, después de muchos días en silencio y distanciamiento. Me senté con ella en la sala. Le entregué el sobre y le pedí que lo leyera sola. Todo mi cuerpo temblaba, pero me mantuve firme, porque le debía ese momento a mi hija. Vi sus ojos recorrer las líneas y, poco a poco, vi pasar un montón de sentimientos por su rostro, asombro, dolor, miedo, duda, y después, cuando terminó, un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras del mundo. Ninguna de nosotras habló durante largos minutos. El reloj de la pared marcó cada segundo como un clavo en el tiempo. Finalmente, Bianca me miró a los ojos, sosteniendo el retrato con fuerza, como si sin él no pudiera encontrar suelo. Ella lloró, y yo lloré con ella, en un abrazo silencioso, donde cabía todo el dolor de las mentiras junto a la esperanza de un futuro diferente. No vinieron palabras bonitas, vinieron preguntas, vinieron lágrimas, vino la rabia, luego el agotamiento. Pedí perdón nuevamente, tantas veces que perdí la cuenta. Dije que entendía si ella quería alejarse, que eso no cambiaba el amor que le dediqué en cada elección, en cada oración, en cada comida preparada. Dije que no esperaba perdón inmediato, ni olvido, solo la oportunidad de ser reales, sin murallas, sin máscaras. Bianca me escuchó. No fue fácil, ni rápido. En los días siguientes, ella transitó el duelo por el padre que creó, por la madre ideal que imaginó, por la historia que creyó sin matices. Algunas noches, me acompañaba solo con gestos fríos, otras, me abrazaba en silencio. Entendí que cada uno tiene su tiempo para adaptar el dolor y la verdad dentro del pecho. Lo más difícil fue aceptar que la confianza no se reconstruye en un chasquido de dedos, que las heridas profundas no cicatrizan de la noche a la mañana, pero que la honestidad es el único puente posible desde el abismo. Con el tiempo, vi en Bianca algo nuevo, a pesar del trauma, una fuerza para renacer, para buscar sus propias raíces sin permitir que el error de los demás la convirtiera en una persona amarga. Retomé mis funciones en la iglesia, pero ya no como modelo de conducta, sino como quien conoce el peso del pecado y la belleza del recomienzo. En lugar de sonrisas perfectas, encontré rostros humildes, dispuestos a escuchar, a verse reflejados en mi historia. Algunas personas se alejaron, sí, pero aquellas que se quedaron de verdad. El mayor regalo, sin embargo, llegó años después, cuando Bianca, ya adulta, se sintió lo suficientemente entera para hablar con Pablo. Ella misma buscó al hombre que, incluso en silencio, acompañó sus logros desde lejos. No fue una conversación simple, pero fue sincera, y de allí nació una relación posible,
menos marcada por el secreto y más por el respeto. El retrato de la Virgen de Guadalupe sigue en nuestra casa, pero hoy, ya no es un escondite para culpas antiguas. Se convirtió en recuerdo de lo que es amar profundamente incluso siendo imperfecta, incluso cuando la vida exige elecciones dolorosas, el símbolo de que la fe no es inmunidad al dolor o al error, sino precisamente la invitación a enfrentar, con coraje, aquello que no podemos cambiar solos. Extraño el tiempo en que podía fingir perfección, pero aprendí, en carne propia, que es la humanidad lo que acerca, no la fachada. Doy gracias a Dios porque, incluso ante mi peor verdad, encontré en mi hija y en la misericordia divina un nuevo comienzo. El peso de la mentira se disipó, y en su lugar quedó el compromiso de nunca más elegir el miedo. Ser madre, entendí tarde, es preparar al hijo para la verdad de la vida, y, a veces, eso comienza por derrumbar el propio castillo de arena. Al mirar atrás, no veo solo pecado o vergüenza. Veo también oportunidad de redención, de curación, de lazos rehechos por el fuego de la verdad. Ninguna historia vivida en la sombra es incapaz de ser rescatada por la luz, si hay humildad, amor y fe dispuestos a reconstruir. Si escuchó mi historia hasta aquí, le pido un favor, mire a su alrededor, recuerde la carga que otros quizás llevan en silencio, y piense en el poder del perdón y de la verdad. Muchas veces, un hogar se derrumba no por el pecado, sino por el silencio. No espere una vida entera para liberar su corazón, Dios no abandona a quien decide, al fin, ser verdadero. Y cuénteme aquí en los comentarios, ¿desde dónde está escuchando? Quiero saber hasta dónde puede llegar mi historia.